Pues ya estamos grabando y ya está la sala abierta. Muy buenas tardes a todos los invitados. Good afternoon, ¿cómo estáis? Buenas tardes, contarme. A ver quién es el primero hoy. A ver quién es el primero hoy en escribir. Lo voy a tener en cuenta. ¿Quiénes son los primeros que escriben? Los más rápidos. Compañero, levanta tu mano. A ver quién son los más rápidos. Yolanda Alonso ha ganado. Yolanda, enhorabuena. Oli. Ole, ole, Yoli, nuestra Yoli. Queridísima. Number one. No es lo mismo ser un número uno que ser el número uno. Hay una distinción muy poderosa. Cuando uno quiere ser el número uno, se genera mucho estrés, se genera mucha ansiedad, entra el ego con querer ser el número uno. Sin embargo, cuando quieres ser un número uno, la cosa cambia. Como un artículo cambia totalmente tu forma de pensar, tu forma de tomar acción frente a las cosas. Entonces, te invito a que trabajes el ser un número uno, no el número uno. Porque muchos podemos ser número unos en un conjunto, en un grupo. Es como decir, ¿quién es el número uno de un equipo de fútbol? Pues ya estamos ahí discriminando, comparando, entra toda esa parte que emocionalmente no va a ser fructífera. Si uno dice, ¿quién quiere ser un número uno en este equipo? Todos pueden ser el número uno del equipo de fútbol o de cualquier sitio, cualquier cosa. Fíjate cómo cambia la cosa de el número uno a un número uno. Un día os daré una formación de distinciones más amplia. Bueno, pues mientras que entráis a la ponencia de hoy, ya veo que ya estáis por ahí 40 personas entrando, seguimos entrando, pues estaba pensando, con todo este tema del teletrabajo, el rediseño y demás, me venía un poco el pensamiento de, oye, en mis dos carreras, por ponerlo de una manera que hablaba ayer, las dos planificaciones, las dos estrategias, los dos propósitos de vida más importantes, que es el propósito personal y el propósito personal, que a la vez van unidos y dados de la mano, pero en ese propósito personal hacia mi persona, hacia yo como Juanma, hacia mi crecimiento, mi desarrollo, mi avance, pues tengo algo muy claro, y es que hay dos cosas que restan mucho. Una es el miedo a las cosas y otra es la ignorancia. Pues créeme que la ignorancia es igual que el miedo. No sé qué es peor, si el miedo o la ignorancia. Entonces, así yo lo pienso, dentro de mi desarrollo, pues no he parado. No he dicho ahora con el COVID voy a parar el desarrollo mío personal, porque estoy confinado. Al revés, creo que hasta lo he aumentado. No lo he cancelado tampoco, pero tampoco lo he dado lo he reutilizado un poquito. ¿Qué va? Todo lo contrario, le he metido más caña o le estoy metiendo más caña. De la misma forma al tuyo profesional. Ni le he parado, ni le he cancelado, ni le he reutilizado. Al revés, le estoy metiendo más caña aún. En las dos vías que tengo de crecimiento, en lo personal y profesional, en mi caso, en mi ocasión, he elegido, porque no es cuestión de poder o no poder, sino de elección, he elegido meterle más caña. Entonces, hay una distinción que dice parar o cancelar. Y ahí hay que tomar una decisión, porque estamos viviendo en unos momentos que el sistema emocional puede ser que se te mueva. Se te mueva bastante las emociones y tengas ahora unos sentimientos y unas emociones distintos por este confinamiento, pues un desgaste emocional, un cansancio emocional, que tus decisiones tienes que tener cuidado porque puede ser que no sean las más acertadas a veces. Porque ¿qué pasa cuando tomamos una decisión en un estado de enfado? Estoy enfadado y no sé qué, y no sé qué. Y tomas decisiones que a veces no son las más correctas. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones en un estado de alerta, de alarma? Pues a veces no son las más correctas. ¿O qué pasa cuando tomamos unas decisiones con el estado de miedo? Que tenemos mucho miedo y tomamos decisiones por el miedo. A veces no son las más correctas. O cuando estamos muy nerviosos por algo, estamos muy nerviosos. A veces no son las más correctas. Y pasa muchas veces decisiones con tu pareja. Que estás con tu pareja, te enfadas, ¡ah, vete a la mierda! Y faltas el respeto
Porque tu estado emocional ha tomado decisiones que no son las más correctas. Con esto quiero decir, que ya lo sabéis todos, que también hay veces decisiones en lo profesional que no son las más correctas. Porque tu estado emocional, a lo mejor ahora dices, es que no me apetece esto, es que no me apetece lo otro. Cuidado, no abandones tus sueños. Cuidado, porque hay un estudio, ¿no?, que ha dicho que en China hay mucha gente que se ha divorciado después del COVID. Claro, fíjate cómo el sistema emocional de la convivencia hay tanto tiempo. Entonces, cuidado y revisa bien cuáles son tus sueños profesionales y personales a la hora de tomar decisiones. Vete a la raíz y ten cuidado, porque hay gente que veo por ahí que me llama, no, estoy pensando cara a esto, estoy pensando cara a lo otro, y cambian y empiezan a dejar de lado sus sueños o a dejar de lado las intenciones que más les está llenando, porque ahora quizá no las puedan realizar. Yo tengo un sueño, hablaba justo ahora con Adri, que me preguntaba qué tal lo llevas, Juanma, y bueno, pues decía, mira, lo que peor estoy llevando a Adri de todo es que tengo unas ganas enormes de salir a la pedriza. Estoy que me como, vamos, tengo ganas de árboles, de salir a la pedriza. Es lo que digamos más me afecta, porque es un sueño que recién estos últimos meses le estaba potenciando mucho y de pronto ahora no lo hago. Entonces digo, tengo unas ganas tan grandes, pero no voy a dejarlo ahora por este confinamiento o por lo que venga en el futuro o tal, ¿no? Son sueños al revés, que hay que potenciarlos, todos estos sueños. Cuidado con las decisiones de parar, de cancelar, porque estamos en un momento emocional que nos puede jugar una mala pasada. Entonces, te diría primero, respira hondo, date un tiempo, míralo bien ahí en tercera persona antes de tomar la decisión. A ver si vas a dejar a la pareja, vas a dejar el trabajo, vas a dejar el grupo de WhatsApp, vas a dejar no sé qué, por ese sistema emocional que ahora está pudiendo contigo. Cuidado, redirige tus sueños, redirige tus metas, tus objetivos y cuidado con los estados emocionales. Bueno, chicos, yo creo que ya estáis todos los que estáis y somos los que estamos, cerca de 70 personas interesadísimas en qué es esto del teletrabajo que tanto se habla y que tanto está ahora de vanguardia, a la moda. Pues hoy tenemos un ponente, hoy tenemos un invitado muy especial, porque también es de la casa. También es de la casa. Adrián también se formó en Develand, hizo el máster con nosotros, presentó un proyecto además muy bonito. Y Adrián, ahora me acuerdo, te recuerdo que tenemos entre manos un curso que sacar juntos y que además aquí te lo puedo, lo voy a hacer. Tengo aquí, Adri, esto es una locura. Lo voy a hacer. Tengo aquí, Adri, mira, los robots de Lego, sin abrir. 4 robots de Lego sin abrir. Aquí están sin abrir todavía, esperando para sacar esos cursos para los niños a través de Lego de robótica. 4 robots. Te estoy esperando, Adri. Adrián es un genio y figura, un chaval joven, poderoso, con ganas, y que le encanta el mundo del desarrollo personal y lo está mezclando ahí con toda la parte tecnológica y hay ahí un filo muy grande. Y hoy nos va a hablar en este caso del teletrabajo, que lo domina mucho. Buenas tardes, Adri, cuéntanos un poco. Te doy micros, ya lo tienes. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Se te escucha muy bien. Vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, gracias por participar y muchas gracias, Juanma, por esta introducción tan fantástica. Y pues eso, vamos a empezar con la charla del teletrabajo. La verdad es que después de todo lo bueno que ha dicho Juanma de mí, queda poco por compartir, ¿no? Pero bueno, como decía, soy Adrián Rodríguez Atienza y vamos a hablar hoy un poco de teletrabajo, que ahora con toda esta situación del COVID y demás, parece que nos hemos visto muchos forzados a ello, pero vengo a dar esta charla con un mensaje de esperanza, ¿no? Y de entusiasmo, porque creo que de las crisis muchas veces surgen oportunidades y me da la sensación que esto es una buena oportunidad para que vayamos todos hacia la productividad y obtengamos mucho beneficio a la larga. Aunque ahora parezca todo negro y que está la cosa muy mal, creo que cosas como estas pueden dar lugar a que nos desarrollemos. ¿Por qué yo? Pues porque
¿Por qué dar esta charla? Porque llevo mucho tiempo teletrabajando. Estudié ingeniería informática y hice un máster de dirección de proyectos informáticos y eso me llevó o dio lugar a que trabajase en una empresa haciendo desarrollo web. Este desarrollo web es fácilmente realizable de forma remota o de forma online, que es sobre todo las empresas de software las que empiezan haciendo este tipo de trabajo. Este trabajo, como veremos, me permitió ahorrar tiempo por las tardes y sobre todo y los fines de semana también, y estudié el máster de coaching en Devela, como ha dicho Juanma, que soy ahí de la casa, y aparte también realizo sesiones de coaching online. Entonces, como veis, tengo bastante experiencia y me gusta mucho el tema de lo que puedo hacer en remoto y que se pueda evitar de manera presencial porque sea beneficioso hacerlo, porque me enfoco mucho en la productividad y en ahorrar tiempo. Pero no soy solo yo. He puesto aquí un ejemplo de que antes de que se parase todo con el COVID, había muchas empresas ya que estaban haciendo teletrabajo, por ejemplo, Apple, Microsoft, como decía, las tecnológicas, pero no solo eso, por ejemplo, también tenemos Repsol o Iberdrola. Quiero decir que realmente el teletrabajo es interesante para trabajadores y también para empresarios, como veremos a continuación. Antes de continuar con las ventajas, porque voy a hablar sobre todo de las ventajas y de cómo llegar a ellas, porque también presenta ciertas dificultades si no se conoce bien o si no se está preparado para ello. Y es un poco el interés de esta charla, el informar a los que estáis interesados del tema y cómo conseguir ese máximo rendimiento. Lo he denominado como dos tipos. Teletrabajo completo, que lo entiendo como estar durante toda la semana trabajando pues, en casa o en un lugar que no sea en la oficina. Y en este punto comento que es interesante hacer una reunión presencial cada cierto tiempo. Por ejemplo, hay empresas que hacen pues, un par de eventos anuales o un evento cada 3 meses para que al final la cercanía, quiero decir, estamos en el mundo del coaching, sabemos que la presencia física y el contacto humano es importante. Y luego estaría el teletrabajo mixto, que es pues mezclar un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Mitad y mitad. Esto hay desde hacer unas horas al día en remoto o en teletrabajo y hacer unas horas en la oficina hasta solo unos días. Por ejemplo, los viernes trabajar en casa y el resto en la oficina, o hacer ya mezclas según lo que le convenga a cada persona. Yo, por ejemplo, estoy haciendo 3 días a la semana en remoto y 3 días en la oficina. Y ahora vamos a ver por qué. Me interesa mucho el teletrabajo y creo que puede ayudar, como decía, a que se desarrolle la sociedad hacia un futuro mejor, porque presenta esta serie de ventajas que vemos aquí. Creo que puede ayudar a aumentar la productividad bastante y hay estudios y empresas que lo han probado y han desarrollado más la arquitectura necesaria para que sus trabajadores lo hagan, porque han visto que la gente en casa rinde más, porque estaba motivada en general. Ahora veremos en profundidad. Te ayuda a vivir como quieras, te ayuda a la conciliación laboral que es tan ansiada en general por las personas. Te ayuda a distribuir mejor tu tiempo, primero porque se ahorra tiempo, como veremos, y segundo porque el trabajo en remoto o el teletrabajo normalmente va unido a flexibilidad horaria. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener un horario fijo de 9 a 5, por ejemplo, te permite pues, hacer unas horas por la mañana, a lo mejor hacer una pausa, y luego por la noche seguir trabajando, por ejemplo, me invento. O hacer una organización adecuada a estar con los niños, por ejemplo, adecuar las horas de trabajo a cuando estén durmiendo o cuando estén haciendo otra serie de tareas. Aparte de esto, también veremos cómo nos permite ahorrar dinero toda esta situación del teletrabajo. Entonces, empezamos por la primera de las ventajas que quiero comentar. Como digo, voy a comentarlo sobre todo ventajas de cara del trabajador. De cara del empresario también presenta muchos beneficios, pero se alargaría mucho la charla. Entonces, si queréis luego mediante preguntas o comentarios en el chat podemos ampliar el tema. Empezamos por la productividad y creo que se amplía la productividad estando en casa, porque hay muchas veces que en la empresa o en la oficina se pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque hay facilidades para aislarse y para
concentrarse en casa, cosa que en la empresa o en una oficina no ocurre, porque muchas veces nos llega un compañero y nos interrumpe, o de repente pasa algo, o se va a internet allí en la empresa, o yo lo cuento por experiencias que he tenido, ¿no? Que al final nosotros mismos también podemos distraer a otros compañeros si tenemos alguna duda, o si de repente tenemos algo que comentar. También sabemos o es sabido de si se leen artículos de productividad que hay muchas reuniones en las que no sirven para nada. A lo mejor se podría tratar el asunto por correo o hablarlo en 15 minutos y estas reuniones se extienden incluso a 1 o 2 horas. ¿Qué hay en contraposición también de trabajar en casa a trabajar en la oficina? En general que se está más cómodo. Y si estamos más cómodos, somos más felices. Y si somos más felices, como que es lo que promueve un poco de Velan Business, somos más productivos y vamos a rendir más. Yo esta idea la apoyo y la comparto y la he vivido. Si estás más a gusto, te apetece más hacer lo que estás haciendo y lo vas a hacer más rápido y mejor. ¿Qué veo interesante también? En el caso, esto lo siento mucho en desarrollo, porque cuando estás programando, entiendo que pasará también en otros trabajos, pero aquí es como que es más sonado, ¿no? Te puedes quedar atascado con un error de código a lo mejor 3 horas, porque no ves el fallo, estás ahí obcecado. Y sí que te ayuda muchas veces despejarte, simplemente el levantarte de la silla y bajar a la cocina o darte una vuelta o darte una ducha, te hace ver lo que antes no estabas viendo. ¿Qué ocurre? Que eso en la oficina está más complicado, ¿no? Lo de darse la ducha sobre todo. ¿Qué pasa? Que puedes hacer en casa que ese atasco, en vez de durar 3 horas, solventarlo en 30 minutos o incluso en 1 hora. Entonces, pues eso, a lo mejor lo que puedes hacer en una jornada laboral de 8 horas, se multiplica la productividad y el rendimiento. Y otro punto que he visto aquí interesante, que además viendo artículos para preparar la charla y ver qué dificultades tenía la gente, lo veía y sí que era cierto, la temperatura ideal. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces se pierde tiempo en la oficina porque se discute por qué temperatura poner el termostato. Esto pasa en invierno, pasa en verano, unos tienen calor, otros tienen frío, uno está con el abrigo y yo paso calor siempre, yo estoy en manga corta y los demás con abrigo, entonces como que hay discusión ahí y se pierde tiempo por eso. Si estás en tu casa no hay discusión, pones la temperatura a la que quieras, pones las chaquetas que quieras y ese tiempo pues se ahorra y se centra en el trabajo. Vale, veo mucho más productivo trabajar en casa porque ahorramos estas dificultades que hay en la oficina que he dicho. Pero también hay que tener en cuenta ciertos asuntos para mantener la productividad en casa. El primero de ellos que quiero comentar, ¿cuál es? El pijama. ¿Por qué comento esto? Porque se están viendo últimamente muchos mensajes ahora con el tema del confinamiento, con el virus y tal, de la gente que preguntando, oye, ¿cada cuánto me cambio de pijama? Que llevo ya todo el día con él y no sé qué hacer. Pues veo interesante comentarlo porque hay muchas veces que pasa, ¿no? Que la gente asocia teletrabajar con estar, te levantas, estás en pijama, te tiras al sofá con el portátil y te pones ahí a trabajar. Y quiero insistir en que no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque el pijama estás en un estado de adormecimiento. El pijama es para dormir o para, pues eso, cenar, ver una serie y poco más, irse a dormir en general o leer un poco, pero no para trabajar y para producir. Entonces es recomendable y parece una tontería, pero es un punto muy importante el cambiarse el pijama. No hace estando en casa no hace falta, pues eso, a lo mejor ponerse un traje, que es lo que habría que ponerse en la oficina, o de camisa o de corbata, pero sí cambiar y ponerse ropa cómoda. Lo importante es el cambio, porque nos ayuda a ese cambio de estado, a ese cambio de chip y nos pone en modo productivo. En relación a esto que acabo de comentar, como decía, no vale de nada si nos ponemos pues, un vaquero o un chándal y de igual manera nos tiramos en el sofá, como decía, con el portátil. Es ideal crear un entorno adecuado de trabajo. Esto del entorno de trabajo también es importante para luego ayudarnos a desconectar. Es decir, si el entorno de trabajo es una zona en la casa, por ejemplo, un despacho o una zona específica en el sofá, si no o sea, en el salón, perdón, si no se tiene ese despacho, ayuda a que luego cuando se termine la jornada laboral ya no se pase por ahí o se pase lo menos posible
y se vincule solo al horario laboral. Esto nos ayudará también pues eso, a no conectar con llamadas o no conectar con correos fuera del horario. También es interesante eso, si se tienen varios ordenadores, usar solo el ordenador del trabajo para ello, o si se tiene solo un ordenador y se hace todo con lo mismo. Una solución interesante es crear dos usuarios. Uno que sea para el trabajo e instalar solo las aplicaciones destinadas para ello ahí, y el otro usuario pues para lo que se quiera, ya para otros proyectos o para ocio, para jugar o para ver YouTube o lo que cada uno quiera. Como decía, una falta de lo que lleva a la improductividad de la empresa son muchas distracciones. ¿Cómo evitamos esas distracciones en casa? Lo que he visto es que la mayoría de los casos en teletrabajo vienen sobre todo por niños. No es mi caso, porque no tengo, entonces me he estado informando sobre el tema y lo que más ayuda con ese aspecto es lo siguiente, que es lo que decía, es fijar un horario. ¿Por qué? Porque sí que pasa, y que me pasó a mí y he visto que le pasaba a compañeros, que al principio cuando se empieza a teletrabajar es como que se hacen horas de más, porque no es lo mismo decir, estoy a punto de terminar una cosa, si estás en la oficina dices, bueno, ya es la hora, me voy y mañana ya sí eso, que si estás en casa es como, bueno, estoy en casa, me quedo un ratillo más. Y eso, y el ratillo más nunca acaba porque detrás de esa viene otra y es un ciclo sin fin. Entonces, podría parecer que está bien porque haces más horas, el jefe estaría contento, etcétera, etcétera, pero la realidad es que te acabas quemando porque haces mucho más tiempo y vas de atasco en atasco, de problema en problema que vas solucionando y al final el rendimiento a lo largo de los días se ve disminuido. También, como decía, viene muy bien por el tema de los niños, pero no solo por los niños, sino por distracciones en general. A la hora de fijar un horario es interesante eso, explicarle a nuestro entorno que vamos a teletrabajar, sobre todo ahora con la situación del COVID, muchas personas se han visto forzadas a teletrabajar y es importante explicárselo a los demás porque hay pues, amigos o familiares que no están teletrabajando y no llegan a entender esa situación. Entonces es fundamental explicarles de, mira, de esta hora a esta hora no voy a poder recibir llamadas. Igual en casa, con familiares o con los niños es interesante explicar, vale, pues de esta hora a esta hora no puedo. Luego ya definimos hora de juego, hora de otras actividades, hora de lo que sea. Como decía, también he visto que la gente comentaba en artículos que si se permite el horario flexible, adecuar el horario, pues por ejemplo eso, a la siesta de los niños si son muy pequeños, o incluso hacer un horario junto con los niños o con la pareja, de decir, vale, de estas horas yo estoy trabajando, ¿tú qué vas a hacer? Y planificar con cada persona, pues los niños deberían seguir estudiando para continuar con sus estudios y su formación y de esa manera reducir las distracciones. Si ocurre alguna distracción, pues volverlo dentro de lo posible a la tarea que se estaba haciendo y de igual manera fijar las reuniones en horas que no puedan ser interrumpidas en la medida de lo posible. Vale. Aparte de la productividad, como decía, tenemos la ventaja de vivir como queramos. ¿Qué significa esto? Que hay veces que nos vemos limitados en algunos aspectos por decir, vale, mi trabajo está aquí, tengo que vivir más o menos cerca para ir y venir todos los días. Si teletrabajamos, esos límites ya no existen, desaparecen. ¿Qué nos permite esto? Tener nuestra casa al justo. ¿A qué me refiero? Hay gente que sueña o tiene esa ambición de tener, pues a lo mejor una casa más grande o de pues tener un gimnasio propio dentro de su casa o tener piscina, como vemos aquí. Si podemos teletrabajar, a lo mejor podemos irnos a una ciudad de las afueras o a un pueblo y acercarnos también a la naturaleza, como decía Juanma. Es un poco la casa al gusto en ese sentido. No tiene por qué ser más grande, sino que a lo mejor podemos estar en contacto con la naturaleza y alejarnos del ruido y poder salir a caminar. Pues esto nos permite, teniendo internet, que ahora la tecnología nos lo facilita, vivir donde y como queramos. Pero va más allá de la casa y de la localización. Esto nos permite también volver a casa.
¿Qué significa volver a casa? Este es un punto muy interesante y lo comento porque tengo compañeros en la empresa en la que trabajo que también hacen teletrabajo y, por ejemplo, una de ellas vive en Cádiz. Bueno, vivía en Cádiz. ¿Qué pasó? Le pasó como a muchas personas que tienen que venirse a Madrid porque donde viven no hay oportunidades laborales o de estudio. Se vino a Madrid y empezó a entrar en la empresa. Y cuando se empezó a desarrollar el teletrabajo, esto le permitió volverse a Cádiz, a su ciudad natal, y trabaja y vive allí en su familia y en su entorno de amigos, vamos. Muchas personas como que han perdido eso y ella ha conseguido recuperarlo gracias al teletrabajo. Además tiene un punto muy interesante, que es que llega el verano, termina su horario laboral y se va a la playa. Así que está muy bien. Pero como decía, tengo otro compañero que igual vive en Zamora y se puede ir a una temporada ya a vivir con su familia, con sus amigos, etc. Y esto es bastante interesante. Y aparte de volver atrás y al hogar, que está muy bien, o crearse una casa grande, hay otro punto que es la globalización. El teletrabajo nos permite vivir en un país y trabajar para una empresa que esté en otro. Entonces, por ejemplo, mi jefe también lo hace. Estuvo viviendo en Suiza y se va moviendo por diferentes ciudades según le convenga, ya sea porque le apetece a él vivir otra cultura, su pareja, por ejemplo, que les haga una oportunidad, pues esto le permite seguir trabajando para una empresa que le gusta, un proyecto que le parece interesante y con un equipo español, por ejemplo, si no quiere trabajar en inglés, pero puede vivir en otro lugar y aprender otro idioma. Vale. De momento llevamos lo de la productividad y vivir como queramos, que engancha también con lo anterior. Al final, como decía, si tenemos la casa que queremos y estamos con nuestra familia, podemos estar más tiempo con nuestros amigos, vamos a producir más, eso está claro. En relación a todo esto, vamos a ver si podemos conciliar la vida laboral con la vida personal, que como dice aquí, hay veces que parece ciencia ficción. Insisto en que el teletrabajo es muy bueno porque nos da facilidad para ello, nos da facilidad para darle tiempo de calidad pues, a nuestra familia, que al final son los que le deberíamos dar tiempo, que yo hay veces que lo pensaba y digo, joder, llevo más tiempo aquí antes de empezar con el teletrabajo, es decir, llevo más tiempo aquí que en mi casa. Esto nos permite automáticamente pasar mucho más tiempo en casa y con quien queremos estar. Nos permite, volviendo al caso de los hijos, que yo no tengo, pero igual he leído y conozco casos. Tengo un compañero, que además lo veo muy bien, y lo que hace es, empieza su día, se levanta, desayuna con sus hijas, las lleva al cole, del cole viene a la empresa, trabaja y luego a la hora de la comida se va, recoge a sus hijas del cole, come con ellas en casa, todos en familia, y luego sigue teletrabajando por la tarde. Que esto sería un ejemplo de teletrabajo mixto, como decía. Sería empezar por la mañana trabajando allí en la OFI y luego se va para casa y sigue teletrabajando en remoto sin ningún problema. Esto es muy bueno además, aparte por eso, porque estás más tiempo pasando con tus hijos, comes en casa, que es un lujo. Te ahorras el dinero a lo mejor de contratar a una niñera o de que alguien te haga el favor de ir a llevarlas, ir a recogerlas, que también es un punto en el si tienes que contratar a alguien que no conoces y no te terminas de fiar en ese aspecto. Y el teletrabajo he visto que también, cuando estaba preparando la charla, me he dado cuenta que también es un avance o un paso más en cuanto a la igualdad. ¿Por qué? Porque justo con el ejemplo anterior se ve, ya no tiene por qué ser algo el tema del cuidado de niños o de tareas de casa, que si hombre, que si mujer. Si está todo el mundo en casa o se puede trabajar en casa, creo que hay más facilidad para hacer ese reparto de tareas o ese cuidado de los niños. Incluso con la flexibilidad horaria, mi jefe, como decía, que también acaba de tener un hijo, es un ejemplo claro porque lo que hacen es se reparten la jornada. Empieza a trabajar uno antes y luego otro después, de manera que se colapsan los horarios durante el día y por la mañana está uno con el niño y luego está el otro.
y así el niño está atendido todo el rato, no necesitan coger una niñera y están cuidando los padres de su propio hijo y se están repartiendo ese cuidado y esa atención. Vale. Unido con esto, pues la distribución horaria. Ya he dado alguna pincelada aquí, pero como decía, se ahorra bastante tiempo. Vale, esta diapositiva la he pensado teniendo en cuenta el ideal, ¿no? Que hablábamos de conciliación laboral, el 8-8-8. 8 horas de trabajar, 8 de descansar, 8 de ocio. Vale, voy a poner un ejemplo suponiendo que es un trabajo de 8 horas y que empezamos, como decía, a las 9 de la mañana, que suele ser el horario habitual, pues de 9 a 5 aproximadamente, una cosa así, que se tiene entendido. ¿Cómo sería este horario para una persona? Pues se levantaría en torno pues eso, a las 7 o un poco antes, dependiendo de la rutina que haga, de desayuno, ducha, etcétera. Pero el caso es que por norma general la gente sale de su casa, está hora y media metida, ya sea o en transporte público o en un vehículo, que además pues es para llegar a un atasco o para meterse ahí como sardinas en lata en un vagón de tren. Después de esa hora y media tan divertida y tan productiva, es unas 5 horas de trabajo con un descanso para el café normalmente y después de eso pausa para comer. Una cosa que no termino de entender es que la mayoría de las empresas dan como hora y media de trabajo. Hay algunas que son una hora, pero la mayoría de amigos con los que hablo suele ser hora y media. Y luego lo ves y tiene sentido, porque muchos necesitan irse a algún restaurante cercano, pedir menú, entre que te atienden y todo el rollo, pues al final se te va hora y media. Después de esa comida sería más o menos otras 3 horas de trabajo, suponiendo que no se hacen horas extra o no pasan cosas raras para cumplir ese tiempo que habíamos dicho en el ejemplo. Y luego, igual que hemos ido, tenemos que volver. Así que otra hora y media de vuelta para casa, o en atasco o ensardinado en un tren. ¿Esto qué nos da? Nos da que, pues eso, si esta persona sale a las 7:30 aproximadamente de casa, como digo, si todo va bien en el trabajo y luego no hay más atasco de la cuenta porque ha habido algún accidente o no se ha roto la Renfe, que no pasa casi, pues llegaría esta persona a las 8 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que tenemos 12 horas y media dedicadas al trabajo. O sea, dice, mi horario es de 8 horas, pero en realidad es mentira, porque no estás 8 horas trabajando, estás 12 horas y media fuera de casa y haciendo cosas que, pues, evidentemente preferías hacer otra actividad, pues como decía Juanma, salir a pasear a la montaña o estar leyendo o con los amigos o lo que sea. ¿Cómo pintaría esto con el horario de teletrabajo? 5 horas de trabajo, porque sería levantarse y quitarse el pijama, importante. A lo mejor desayunar algo, según si es una persona que desayuna o no, pero el caso es que entre la ducha o la cocina y el despacho no debe haber más de un minuto, por muy grande que sea la casa. Entonces, este tiempo de desplazamiento desaparece y sería tiempo de trabajo, con alguna pausa para el café, igual que en el ejemplo anterior, tiempo de comida, que yo como tranquilamente en media hora, incluso si hay veces que se prepara algo rápido, aunque normalmente está la comida del día anterior, y luego otras 3 horas de trabajo para completar las 8. ¿Qué tenemos aquí? Que si empezamos a las 9, aparte de que hemos madrugado mucho menos para el que le guste dormir más, hemos trabajado supuestamente las mismas horas y hemos terminado mucho antes. Si terminamos a las 5:30, ¿qué pasa? Tenemos toda la tarde por delante para hacer lo que nos apetezca con nuestro tiempo. En diferencia que tenemos 8 horas dedicadas al trabajo, lo que nos permitiría, aquí como mucho podríamos poner las 8 horas y media, pero realmente esta media hora estamos en casa, que igual podemos comer con nuestra familia o podemos estar viendo un capítulo, lo que nos apetezca para despejarnos. Y podríamos tener esas 8 tan deseadas. 8 horas de trabajo, luego descansar entre comida y ocio y luego ya pues a dormir. ¿Qué ganamos aquí? Pues solo con la distribución horaria yo veo bastantes beneficios.
¿Por qué? Porque suponiendo que hacemos un teletrabajo completo, como decía, los 5 días de la semana, 4 por 5 son 20. Entonces, imaginad lo que podéis hacer en comparación con un horario habitual con esas 20 horas libres a la semana. Para empezar, las podemos dedicar a salud. Salud a comidas hechas en casa. ¿Qué significa esto? Que, como decía, la mayoría de los casos, esto es gente que sale a un restaurante que se está gastando más dinero de lo que se gastaría comiendo en casa y está comiendo mucho menos saludable en general. Esto permite hacer ejercicio o da más facilidad. ¿Por qué? Porque una persona que lleva 3 horas en un tren y ha salido de su casa a las 7 de la mañana, que se ha despertado a las 6 y pico a lo mejor, y llega casi a las 8:30 a casa, entiendo que no le apetezca ni mover un músculo. Entonces, esto aparte de que te permite estar mucho más fresco, te deja tiempo en la tarde o incluso en alguna hora de la mañana. Tengo compañeros que lo que hacen es, se van por la mañana al gimnasio, que hay menos gente y pueden tener todas las máquinas a su disposición, y les permite hacer ese parón por la mañana y terminar un poco más tarde, pero ya tienen el ejercicio hecho. Entonces, te aumenta, o sea, te permite cuidar mucho más de tu salud. Y en el tiempo de descanso lo mismo. Si nos permite despertarnos mucho más tarde, podemos dormir a lo mejor más horas si necesitamos de ese tiempo de descanso. Nos permite tiempo también para otros proyectos o para estar con amigos y familiares. ¿Por qué? Porque aunque dediquemos horas de estas 20 horas de ejemplo, aunque dediquemos horas a hacer la comida y la cena, a hacer ejercicio y a descansar, pues a lo mejor con nuestros amigos, nos sigue quedando tiempo suficiente como para emprender otros proyectos. Por ejemplo, pues como decía, montar una pequeña empresa, hacer una formación, como hice yo con el máster, o abrir otros proyectos que nos puedan apetecer. Entonces, solo por este punto lo veo, como decía, estoy muy enfocado en ahorrar tiempo y este fue el principal que me hizo decantarme por investigar más sobre el teletrabajo y por proponerlo en la empresa y llegar a ello. Pero como digo, hay muchas más ventajas. Porque aparte de ahorrar tiempo, que es nuestro mayor recurso, pero parece que hay veces que damos más importancia al dinero y también nos permite ahorrarlo. En este momento de la charla quiero proponer un ejercicio, porque quería hacer un estudio similar al que he hecho antes, de cuánto tiempo te ahorras más o menos comparando teletrabajo con un trabajo habitual, digamos, pero veo que aquí hay demasiados casos como para hacer un ejemplo genérico. Entonces, veo interesante, si tenéis por ahí papel y boli o un iPad o lo que sea, hacer una lista o una tabla de este estilo, en el que se apunte el ahorro de dinero y las cosas que nos permiten ahorrar dinero y las cosas que hay, creo que hay bastantes menos, que nos hacen gastar más estando teletrabajando. Creo que es interesante ahora que os quedéis con la idea y en un primer lugar apuntéis la lista de cosas y luego reviséis cuánto cuestan esas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Creo que si se teletrabaja, igual que se ahorra tiempo en transporte, también se ahorra tiempo en dinero, porque no se está pagando ni el abono de transporte, ni se está pagando la gasolina si utilizamos un coche. Aparte del coche, también habría que tener en cuenta otros gastos, como el seguro, reparaciones, etcétera, etcétera. Ahí ya depende de cómo de complejo o cómo de preciso queráis hacer este ejercicio. ¿Qué más cosas nos ahorramos? Nos ahorramos comidas fuera. Como decía, la mayoría de la gente no se lleva un tupper. Salen a comer al restaurante de enfrente que tiene el menú del día y dices, es barato, 9, 10 euros. Sí, pero te sale mucho más barato comer, hacer una compra y preparar tú la comida y además, como decías, más sano. ¿Qué más nos ahorramos? En ropa. ¿Por qué digo esto? Como decía al principio, hay mucha gente que yendo a trabajar requiere ponerse traje, requiere ponerse camisas, se maquilla, se peina de tal manera. Entonces, a lo mejor lo he puesto porque es un punto interesante y que no mucha gente piensa, que a lo mejor
Si estás en casa, si estás en chándal, evidentemente pues te compras, o ya los tenías unos cuantos chándal y estás por ahí cómodo y ya está. Si estás yendo a la oficina necesitas comprarte esas camisas, a lo mejor te maquillan mucho más, a lo mejor vas más a la peluquería para tener otro aspecto, etcétera, etcétera. Entonces he puesto este punto porque lo veo interesante en cuanto al aspecto físico, que sí que hay diferencia entre alguien que va presencial a una persona que se queda en remoto. Y aquí he puesto gastos extra que es como un popurrí de cosas. Un ejemplo que hablábamos esta mañana es que, por ejemplo, Ana, que no trabajaba, pero sí que iba a estudiar. Y le ocurría esto. Cuando iba a la estación, salía de la estación, entraba a la universidad y decía que todo olía muy bien, que olía como a bollos. Entonces, siempre que iba, se compraba un bollo. Este ejemplo lo veo parecido en otros amigos y compañeros que van a la estación y a lo mejor pues, se compran el periódico y se compran unos chicles. O luego salen del trabajo y vuelven del coche y ya que vuelven pasan por la tienda de no sé qué y se compran pues unas cervezas porque llevan todo el día y están muy cansados. O igual, después de la oficina hay mucha gente que se echa unas cervezas con los compañeros. Entonces la pregunta es, ¿tendrías ese gasto realmente si estuvieras trabajando en tu casa? Porque yo mi experiencia que he vivido es que no, porque no sales a posta a comprar esas cosas. Son cosas que pasas por ahí y porque estás más cansado, o por el marketing que ves en los carteles o lo que sea, o el olor, como decía, te apetece y eres más propenso a que lo compres. Entonces he puesto gastos extra porque creo que pueden ser cualquier capricho personal y sería muy amplio como para especificarlo. Entonces he puesto estas guías o estos puntos que a mí se me han ocurrido, pero igual, cualquier punto que se te ocurra que te preguntes, oye, ¿yo gastaría esto o esto que me estoy gastando? Que a lo mejor ni te das cuenta, pero te pones a pensarlo y dices, ostras, pues eso, a lo mejor me he gastado 10 euros en chicles esta semana y ni lo sabía. Es interesante darle una pensada a esto. Y en cuanto a gastos, para hacer el cálculo realista, habría que restarle lo que gastamos más estando en casa. De primeras es luz, porque el gasto que estés haciendo con el portátil allí en la oficina o si utilizas el teléfono, por ejemplo, y lo tienes que cargar, lo estás cargando en casa. Entonces, ese gasto lo tienes extra tú, no se lo lleva la empresa. Y aparte de esto, la verdad es que no se me ocurren muchos más. Entonces, de igual manera, si se os ocurre a vosotros un gasto que os proporcione la empresa, a lo mejor hay gente que utiliza coche de empresa y luego lo utiliza de alguna manera y se ahorra de esa forma. No lo sé, lo que se os ocurra a cada uno en vuestro caso. Lo importante es eso, preguntaros qué cosas gastáis yendo a trabajar y si las gastaríais o si las gastáis ahora si estáis teletrabajando con el tema del virus, o preguntaos si las gastaríais cuando todo esto acabe, si os interesaría tener todas las ventajas que hemos estado comentando. Y por aquí el tema de ventajas. ¿Qué necesitamos para aprovechar esta situación? Porque creo que las ventajas que se han comentado son bastante interesantes, bueno, a mí me lo parecen y por eso estoy dando esta charla para darlas a conocer y que se quite un poco toda este pesimismo quizá con el tema del virus. Y quiero insistir en cómo aprovechar para poder tener estas ventajas ahora y cuando todo acabe. ¿Qué es lo primero que quería hablar? La confianza. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas, sobre todo jefes y empresas, que no permiten o no permitían antes de esta situación hacer teletrabajo. Hay ahora algunas empresas incluso que han hecho un ERTE porque no confían en que los trabajadores estén trabajando y se piensan que están haciendo esto en casa, que están, pues eso, con el ordenador ahí, sí, te contesto a algún chat o lo que sea, pero el resto del tiempo estoy viendo Netflix o estoy jugando o lo que sea. Creo que esto no es así y es una creencia. ¿Por qué digo esto? Porque realmente se ve si el trabajo sale o no y lo ven los compañeros. Si se quiere hacer algún proyecto y las cosas no avanzan, se saben. Y no hace falta que esté la persona en la oficina calentando la silla
o que esté en su casa. Creo que no hay diferencia en ese aspecto porque se ve si se quiere lanzar un curso, se ve si el curso sale. Si se lanza un software, se ve si avanza una nueva funcionalidad o no. Hay 1000 ejemplos para cada tipo de trabajo específico, pero en definitiva no hace falta estar mirando a la persona ahí soplándole en la nuca para saber si está rindiendo y si está avanzando en su trabajo. ¿Por qué creo que ahora en esta crisis tenemos una oportunidad? Porque creo que nos puede permitir conseguir teletrabajo. Tengo un amigo, por ejemplo, que hablo con él habitualmente y se queja de eso, de que me ve a mí que tengo las ventajas del teletrabajo y él le gustaría tenerlas, pero en su empresa no se lo permiten. Entonces, creo que es una buena oportunidad de decir, mira, ahora están teletrabajando muchas personas con esta situación y se va a ver que rinden más en casa, porque es así. Entonces, tener ejemplos reales de decir, mira, esta empresa han empezado a teletrabajar y lo han mantenido después del COVID, como para utilizarlo de respaldo y pedir, pues como hice yo, una buena estrategia es pedir un día y decir, oye, déjame un día a la semana, por ejemplo, o como decía, unas horas, como el ejemplo de los niños a lo mejor, y estar como un tiempo de prueba o algo así, como un tiempo beta y decir, mira, déjame probar y si ves que no te convence, pues volvemos a lo habitual y seguimos como antes. Según lo que he estado leyendo en artículos y libros, la mayoría de la gente hizo eso y yo probé de esa manera a través de lo que leí y normalmente no hay vuelta atrás porque se ve que rinde más la persona. Al final, como decía, está más contento, va a estar más productivo y más comprometido con la empresa. Yo, de hecho, estoy más comprometido en ese aspecto. Me han hecho ofertas laborales de ganar mucho más dinero, pero no tenía esta flexibilidad y prefería el salario emocional, como se conoce, de tener yo la libertad con mi tiempo y con mi vida y tener esa conciliación. Entonces, lo veo como una oportunidad para tener más ejemplos y dar pie a probar el teletrabajo una vez todo esto, ahora mismo, una vez todo esto acabe y se vuelva a contratar a la gente y vuelva un poco la cosa a la normalidad. ¿Para qué es buen momento también? Si ahora mismo eres una de las personas que está teletrabajando, a lo mejor ahora lo ves peor por el tema de estar encerrado todo en casa y te agobia, pero piensa en las ventajas que comentaba, que luego es eso, puedes terminar tu horario y salir con tus amigos a tomarte unas cervezas en el tiempo que estarías antes encerrado en un tren o atascado en alguna carretera nacional. Entonces, si empiezas a teletrabajar durante esta situación y realmente rindes y no estás aquí como nuestro amigo de la escoba, es una demostración para tus superiores que puedes teletrabajar y que realmente le interesa a la empresa que teletrabajes porque vas a rendir más y les vas a suponer un beneficio mayor. Entonces, es buen momento para ahora hacer las cosas bien y sentar las bases para un futuro donde se pueda mantener todas estas ventajas que comentábamos en los puntos anteriores. Aparte de la confianza que quería comentar, la comunicación, que como dice aquí nuestro amigo, el problema es la comunicación, demasiada comunicación en el caso de trabajar en la oficina o demasiado poco en el caso de trabajar en nuestra casa o de manera remota. Esto es fundamental para mantener el equipo, porque cosas sencillas como la charla durante el café, la charla en las comidas se pierden. Entonces, es de vital importancia buscar alternativas para mantenerse al día, uno, a nivel laboral, porque hay veces que de ciertos proyectos, yo lo he vivido, que hay cosas como que de repente te dejas de enterar, que sale un proyecto nuevo y dices, pero ¿y esto de cuándo? Y cosas también, sobre todo a nivel personal, porque a nivel laboral al final es más fácil mantenerte al día, porque al final si te preguntan algo de, oye, ¿esto qué pasa? Pues te vas enterando o se mandan correos. Pero a nivel personal como que se difumina más la comunicación, a no ser que se tenga en cuenta esto y se haga esa atención o ese esfuerzo extra. Entonces es importante, como decía, buscar alternativas. Hay una solución que son los daily meetings, que son reunioncitas pequeñas de 5 minutos
en los que cada uno cuenta, pues yo en mi trabajo estoy avanzando en esto, estoy atascado de esta forma, y se hacen también algunos comentarios a nivel personal. Pues a lo mejor pues ayer yo estuve haciendo una charla de trabajo en remoto. Otro dijo, wow, pues yo estuve haciendo una escape room virtual. Yo estuve mirando cursos de diseño en 3D. Y entonces como que se mantiene un poco ese conocimiento y esa relación dentro del equipo y de saber quién es la persona con la que estás colaborando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora mismo, suponiendo que estemos todos trabajando en remoto, todos estamos en esa situación, pero si luego cuando vuelva a la normalidad la cosa, hay unos empleados que están teletrabajando y otros que no, porque hay otros que no les apetece simplemente o no han pensado en estas ventajas y no les cuadra, es la persona que está en remoto la que tiene que poner ese granito de arena extra para mantener la comunicación en el equipo, porque claro, los que están en la oficina ellos siguen hablando normal y el que te quedas atrás o te quedas un poco aislado eres tú. Y esto sería todo. Quería cerrar esta presentación resumiendo un poco con eso, que teletrabajar, como habéis visto, nos brinda muchas ventajas para tener nuestra vida como queremos realmente, ya no solo por el punto de la casa, sino por el punto de a qué le dedicamos tiempo realmente, qué hacemos con nuestro dinero, porque si ahorramos dinero, por ejemplo, luego cuando hagáis el cálculo, es muy interesante que lo expandáis a nivel de semana y a nivel de mes. Pongo un ejemplo rápido. Si decís ahorro de comida 20, de aquí 30, de aquí tal, y os sale que a la semana ahorráis 100 euros, o al mes, pero, sí, porque la semana de 100 euros es un poco loco. Si ahorráis al mes 100 euros entre gasolina, comidas, maquillaje y tal, que eso sí que es bastante asumible, tened en cuenta que no estáis ahorrando solo 100 euros, sino que si se multiplica al año son 1.200 euros. ¿Qué te permite eso? Te permite, por ejemplo, pues como decía, pagarte una formación que te interese, pagarte un viaje o invertir, montar un pequeño negocio. Entonces, es interesante que ahora mismo que todo está parado, nosotros hagamos también parón y revisemos qué rumbo queremos darle a nuestra vida y cómo queremos enfocarla. Y que veamos que el teletrabajo es el futuro. Ya se lleva muchos años gestando, pero cada vez va a más, porque entre los coches autónomos que van a salir, que si Uber, que si Cabify, lo normal es que la gente se vaya desplazando a las afueras, teletrabaje después desde los pueblos, porque hay muchos pueblos que tienen iniciativas de incluso regalar casas o de dar facilidades para mudarse, para repoblar. Se puede trabajar en el pueblo mediante Internet y se puede tener un coste de vivienda de un pueblo con un salario del centro de Madrid. Entonces, creo que es momento de pararse a pensar y darle una vuelta a todo esto, que igual no se había pensado, pero es un cambio que puede redirigir vuestra vida los próximos años. Y ya quería comentar una cita que además va ligado con lo que ha comentado antes Juanma del miedo a la incertidumbre, ¿no? Que es de Víctor Hugo y la he visto interesante cuando he preparado la charla, y es que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Entonces os animo y os invito a que seáis valientes y entre todo este ambiente oscuro que parece haber, veáis esa oportunidad que brilla en el fondo y las cosas que podemos sacar de provecho de toda esta situación. Así que esto es casi todo. Yo que tengo en la siguiente diapositiva una lista de artículos y de libros por si os interesa más avanzar sobre el tema. Pero esto ha sido todo lo que os quería comentar. Como digo, soy Adrián y dejo por aquí también mi teléfono y mi correo por si queréis escribirme y hablar más sobre el tema. Y esta es la lista que comentaba, que he puesto aquí un par de libros, una charla que insiste en eso, precisamente en que no se pierda esa unión en el equipo de trabajo
y artículos que he estado consultando, sobre todo por el tema de gestionar distracciones de niños, como comentaba. Así que esto sería todo por aquí. Y si tenéis preguntas, comentadme y lo hablamos y las resolvemos. No sé si habéis escrito antes algo por el chat. A ver. Pues venga, a ver, levantad las manos por ahí los que tengáis alguna pregunta. Y con la mano levantadita. Sergio Martín, pregúntanos algo. Sergio, pregúntale a Adri. Sergio, tienes el micro ya encendido. Muchas gracias, Carlos. Yo no te oigo. Gracias a ti. Voy a pasar mientras a Villalba. Cuéntanos, Villalba. ¿Se me oye? Sí, hola Villalba. Soy Vanessa. Ah. Yo te quería preguntar cómo teletrabajar por las mañanas con 3 hijos de 4, 8 y 10 años. Sola yo en casa con ellos. Porque aunque les digo que tengo que teletrabajar, cada 5 segundos me preguntan algo, los deberes, claro. Vale, pues como digo, esta respuesta que te voy a dar no se basa en mi experiencia, porque no tengo hijos, pero sí se basa en lo que he visto en otros compañeros de trabajo y en lo que he estado leyendo en los artículos. Aquí he puesto los más interesantes que he visto. Lo diferenciaban un poco por edades, entonces por lo que me dices, con los de 3, 4 años recomendaban empezar a trabajar pronto. Yo eso también lo hago. Yo empiezo a trabajar a las 7 o 7:30 de la mañana y cuando empieza la gente a trabajar, que es sobre las 9, 9:30, yo llevo 2 horas produciendo. Entonces, esto mismo lo reflejaban con los niños. Los niños normalmente dicen que no se levantaban tan pronto y lo que hacían los padres era madrugar, trabajar, pues eso, a lo mejor 2 horas de productividad y luego cuando se despertaban los niños, de planificar en el horario ese descanso de desayuno y de pues limpiarles las legañas, asearles un poco y estar un rato con ellos y luego planificar pues el tiempo de juego o de deberes o de lo que sea. Y a lo mejor cómo hacer franjas horarias, porque un niño no va a estar concentrado 4 horas seguidas haciendo algo. Entonces lo que proponían era eso, a lo mejor planificar de, venga, pues mamá va a hacer una reunión ahora durante 1 hora, que no se me puede molestar, y tú ponte pues, con este dibujo, ponte con estos deberes de matemáticas. Comentabas también que había uno que tenía 8 años. Lo que proponían en ese rango de edad ya, como que ya van entendiendo más la situación, es firmar un acuerdo. De coger, hacer un papel, sentarse con él y explicarle la situación y decir, mira, mamá tiene que trabajar a estas horas y no se puede molestar y explicar en el papel a mano la situación y las horas y como firmar los dos y luego igual que se firma que en ese tiempo no se puede molestar, firmar en qué tiempo sí o en qué tiempo luego hay cuando se acabe la jornada laboral para jugar. Entonces, como que se hace ese compromiso y ese acuerdo de decir, vale, primero déjame a mí y luego ya vamos contigo. Y lo que decían era, si se tienen hijos mayores, como también aliarse con ellos en ese aspecto para que pues, entretengan también a los pequeños en cierta manera en ese rato que no se pueda estar pendiente de ellos. Porque al final lo que recomendaban era aislarse lo máximo posible, pero entiendo que si estás sola les tienes que echar un ojo para que no pase nada malo. Entonces, sí que fijar un lugar para que ellos entiendan de cuando se está aquí, se está trabajando y por lo menos que lo vayan asociando poco a poco. Ya te digo que esto es lo que he estado leyendo en varias fuentes.
Es lo que te puedo decir, lo único que te invito a que pruebes y echarle un ojo a los artículos. He puesto el título, entiendo que buscándolos salen en Google, si no ahora puedo poner por el chat los enlaces. Gracias, muchas gracias. Nada. Gracias, Vane. Beatriz, cuéntanos. Beatriz, enciéndete el micro. Bueno, mientras que viene Beatriz, Sue Aro. ¿Ahora? Ahora, Beatriz, ahora, venga. Ah, es que no, como ha cambiado, no sabía cómo darle. Venga. ¿Se me oye, no? Sí. Hola, Adrián. Pues mira, sí, yo estoy teletrabajando desde casa a raíz de lo del coronavirus. Y bueno, estaba en un call center de teleoperadora. Y estos call centers pues están un poco reticentes precisamente al tema de teletrabajar, pero gracias a lo que ha sucedido, entre comillas, pues han cambiado un poco de opinión. Entonces, una de las primeras cosas así que han pasado distintas de esta mañana, por ejemplo, es que nos habían puesto como unos turnos para poder descansar entre las llamadas que hacemos, ¿no? Tenemos un descanso largo y luego descansos cortos. Entonces, uno de los primeros problemas que ha habido, que me parece muy interesante a la hora de teletrabajar y que se tiene que solucionar, es que han puesto esos horarios de descanso, han puesto una hora distinta cada día para cada uno. Intuimos que lo han hecho como para que sea de forma justa, y lo que ha sucedido es que al final ha salido el tiro por la culata, por así decirlo. Antes simplemente nos turnábamos entre todos para decir, vale, a esta hora voy yo y a esta otra hora va esta otra persona, y funcionaba mucho mejor. Y ahora que nos han puesto una hora distinta al día cada uno, como que se ha fastidiado, por así decirlo, ¿no? Porque no podemos tener, o sea, a cada uno nos gusta tener la misma hora de descanso, la misma hora de comida o la misma hora de almuerzo, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana medio nos hemos enfadado porque al final estamos hablando con nuestros jefes, y no sé si tienes algún consejo para esto o algo que les podamos decir para que más o menos entiendan que para nosotros es importante turnarnos de otra forma, que no sea pues que nos pongan un descanso a las 11, al siguiente día a las 2, al siguiente día a la 1, porque es un poco locura. Entonces, no sé si se te ocurre algo para eso. Y luego, aparte, si se te ocurre alguna forma de hablar con nuestros jefes para que cuando acabe la cuarentena podamos seguir solicitando el teletrabajo, porque efectivamente